Muchas gracias. Una total exageración la presentación. Me disculpo un poco porque mi voz no está en el mejor estado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo entendible. Solamente una aclaración. Yo en el 2012, precisamente con una tesis en responsabilidad civil médica en temas de contratos médicos, obtuve el grado de doctor, así es que esa es la única parte de la presentación que estaba incorrecta. Yo voy a hablar del daño indemnizable, haciendo algunos comentarios desde el derecho chileno, pero antes, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por haberme invitado a participar. Siempre es un agrado venir a esta ciudad. En esta ciudad fue donde creo que di mis primeros pasitos en la investigación, porque por ahí, por el año 2007, mi directora de tesis me obligó a venir a hacer una pasantía donde el profesor Tamayo, y el profesor Tamayo me puso de chaperón al profesor Aramburu, y eso no acabó nada bien, y creo que hay una conexión causal entre aquella visita y hoy, el día de hoy. Así es que, bueno, siempre es un agrado. Gracias a Andrés Orión, presidente del IARCE, por la invitación. Fuera de bromas, yo creo que estos congresos son extremadamente útiles e interesantes, porque nos hacen reflexionar sobre temas comunes, y son útiles e interesantes que reflexionemos sobre temas comunes en épocas prerevolucionarias, ¿cierto? Yo pienso que Latinoamérica está iniciando el camino de reformas profundas en materias de obligaciones, tanto contractuales como extracontractuales. Aquí se ha hablado más de materias extracontractuales, pero al menos en el caso chileno, la línea de investigación más importante va por la vía de los contratos, al menos hasta la fecha. Bueno, el daño desde la perspectiva del derecho chileno. Como yo no dispongo de mucho tiempo, voy a centrarme en dos tópicos que parece que han sido o que pueden ser interesantes para el derecho colombiano y para el derecho argentino también, que fue el que me precedió en la ponencia anterior. Básicamente, nosotros vamos a hablar de la pérdida de las oportunidades o pérdida de la chance, de esa tipología específica de daños, y también vamos a hablar de las categorías de daño moral que son indemnizables. Antes, simplemente voy a hacer un pequeño panorama de lo que es la noción de daño en el derecho chileno, y a medida que voy desarrollando las categorías, pues iré mostrando cuál es la comprensión que se tiene en Chile del daño. Me parece que lo que hay que decir es que es bastante coincidente, yo diría que un 100% con lo que se dijo en la ponencia anterior. En Chile se maneja una noción amplia de daño, hay un cerrado acuerdo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que basta la afectación de un interés que debe ser legítimo, ¿cierto? Y que este interés legítimo tenga una afectación, ya sea patrimonial y extrapatrimonial, para que se produzca un daño. Por lo tanto, este es un sistema abierto que puede incorporar nuevos daños en la medida en que la sensibilidad social vaya encontrando legítimo y digno de protección nuevos intereses. Respecto de las categorías, luego me voy a referir a cuál es la comprensión del sistema. La ordenación básica es igual que en Colombia: daño emergente, lucro cesante en la parte patrimonial, y un concepto amplio también de responsabilidad, de daño extrapatrimonial. Como les dije, voy a desarrollar estos dos puntos: las categorías de daño, o la pregunta por la categorización del daño moral, y la siguiente es la pregunta por la aceptación de la categoría de la pérdida de las oportunidades o la pérdida de la chance, que me parece que también es una categoría que tiene relativa novedad en el panorama nuestro, americano, latinoamericano, al menos. Empezaré por la segunda de las preguntas, y lo haré a través de dos casos para que se pueda entender bien la discusión.
Bien, el primero es un caso de una persona que llega con un preinfarto. En realidad no se sabe si es preinfarto o infarto total. Es un infarto de miocardio, luego se verifica que la persona muere de esto, llega a las 6 de la tarde a la urgencia, lo ponen en un box, en una silla de ruedas, pasan 2 horas, a las 2 horas hay un cambio de turno y en el cambio de turno alguien que está llegando se da cuenta que hay un señor que está, la sentencia dice lateralizado, algo así, en la silla. Lo van a ver y efectivamente esta persona lo habían olvidado, nadie lo había ido a ver y el infarto había progresado y había muerto. Se presenta una demanda por muerte. Este fallo es un fallo de 2015. Todos los fallos sobre pérdida de la chance, al menos en Chile, son fallos de 2015 hacia acá. Y ya hay de Corte Suprema 8 fallos. O sea, es algo que ha ido entrando de una manera muy potente. ¿Qué creen? El peritaje aparece y dice que hay un 49% de probabilidades de que si se hubiese atendido a la persona, esta persona se hubiese salvado. Mejor dicho, el peritaje habla en abstracto. En el 49% de las veces que alguien llega con un infarto agudo de miocardio a urgencia y es atendido a tiempo, se salva. Y queda planteado así el problema de la pérdida de las oportunidades. ¿Cierto? El problema de la pérdida de la oportunidad es si es reparable esta chance de sobrevida o no. El siguiente caso es una señora que tiene 71 años, llega en la noche con fuertes dolores abdominales a una, se llaman postas en Chile, una especie de servicio de urgencia, y el médico la examina y le da una cosa que se llama Viadil, que aquí equivaldría como a un omeprazol. La señora tiene fiebre, está con alta tensión y el médico le da esta omeprazol y la manda a la casa. La señora regresa a las 2 horas con más dolor de estomacal, más fiebre. El médico reitera el diagnóstico y vuelve a enviarla a la casa. Y en horas de la madrugada la señora regresa, es hospitalizada, pero a las pocas horas muere de un shock séptico porque tuvo una peritonitis fecaloidea. Entonces, en este caso también se demanda y ya no el demandante, sino el demandado es el que dice, bueno, no se sabe si a esta señora le hubieran dado el tratamiento oportuno si se hubiera salvado. Entonces, como lo que podría haber aquí es solamente una pérdida de oportunidad, rebaje la indemnización. ¿Ven? Esos son los 2 casos. Es interesante que la forma en que la sentencia razona, ¿no? Es en materia sanitaria la certidumbre de la relación causal es más difícil de establecer, en especial cuando el dilema es si en razón de una negligencia médica el paciente pudo perder una oportunidad de sanarse. Muchas veces solo será posible efectuar una estimación de la probabilidad. O sea, de alguna manera, desde un inicio la sentencia razona en base de probabilidades de nexo causal. Entonces, frente a estos casos es que uno tiene que preguntarse si vale la pena reparar estos chances, si son indemnizables, y si es que van a ser indemnizables, con cuál probabilidad de sanación o de evitación de mal es que debe proceder la doctrina de la pérdida de las oportunidades. Si basta, al fin y al cabo, con cualquier chance. Y yo creo que es importante preguntarnos, siempre que estamos en debates doctrinales también, a quién beneficia la aceptación de una teoría en los términos en que se propone, porque acá ya se ha dicho, no hay cosas neutrales. Si se acepta, además, surgen problemas de valoración importantes. Bien, la doctrina de la pérdida de la chance solo tiene 2 posibilidades de ser concebida, o ha sido concebida al menos de 2 posibilidades: como un daño o como un argumento para solventar problemas de incertidumbre causal. Como un daño indemnizable en sí misma es la tesis del profesor François Chabas, que defendió con mucha fuerza y que la defendió precisamente en temas de responsabilidad civil médica. La tesis de Chabas en realidad era bastante sugerente.
tuvimos la oportunidad de compartir un curso sobre responsabilidad por pérdida de la chance en el ámbito médico con el profesor Chavas en el 2010 y era una doctrina que yo compartí en su momento, pero que ahora pienso que es equivocada. Básicamente, cuando se entiende que hay un daño o que la pérdida de la chance es un daño, lo que nosotros tenemos son escenarios de alta incertidumbre causal. No se sabe si la intervención médica ocasionó o no ocasionó el perjuicio. Y además dice la propia doctrina, tiene que haber un peligro de que la víctima se quede sin indemnización. O sea, es una doctrina que de alguna manera está por darle a como de lugar una indemnización a las víctimas de negligencias médicas. Y sí pone una certidumbre respecto de la posibilidad. O sea, en realidad sí se tiene que acreditar de que en el caso, yo creo, concreto, había una alta probabilidad o una probabilidad significativa al menos de que si se hubiese intervenido no se hubiese producido el daño. Vista como daño, ¿cierto? No hay nexo de causalidad con el resultado final, muerte, y la conclusión lógica es que a la hora de valorar el daño no se puede pagar lo que se hubiese pagado por la muerte de una persona. Esto ya es complicado porque nosotros estamos en sistemas donde tampoco sabemos muy bien cuánto cuesta la muerte de una persona, pero al menos teóricamente lo que hacen los fallos en ese caso es decir, entonces lo que hacemos es que reducimos la indemnización o la rebajamos proporcionalmente. Como causa ahora, ¿cuándo se utiliza la teoría de la pérdida de la chance como causa? Ven, nosotros tenemos una teoría que quiere explicar como daño y ahora empieza a transitar a un argumento para resolver problemas causales. Nosotros tenemos tres posibilidades. Para la gente que explica la teoría de la pérdida de la chance en sede causal, que es donde yo la situaría teóricamente. Tenemos sistemas donde hay una exigencia fuerte de certidumbre en la prueba de la existencia del daño. En estos sistemas, ¿cierto? Si no se prueba la relación causal con el daño específico, entonces se tiene que rechazar, si es que se tiene la pérdida, si es que se adopta una teoría causal fuerte. Hay sistemas que tienen menos exigencia probatoria y en este caso la pérdida de la chance podría funcionar como un argumento que sirva para presumir la causalidad, pero ya no con un daño de probabilidad, sino con el daño final completo. ¿Cierto? Esta parte es la más importante porque aquí es donde adelante haremos los comentarios que nosotros creemos que son los válidos para entender la teoría de la pérdida de la chance en este área médica. Y por último, la otra forma de análisis que nosotros tenemos de la causalidad es fraccionando el nexo causal y es intentando ver los porcentajes de incremento de riesgo que causó el médico en la situación particular. ¿Ven? Y aquí se utilizan unas nociones estadísticas y probabilísticas de causalidad que siendo plausibles en términos teóricos, yo creo que son forensemente impracticables por la complejidad técnica que requeriría esto y por la exigencia. Yo creo que llevaríamos a imposibilidades probatorias, pero no me voy a detener más en ese punto. Lo que sí es que me parece que para poder rechazar la teoría de la pérdida de la chance como daño y llevarla a la causa, hay que hacer una distinción, porque lo que nosotros pensamos no es que la pérdida de las oportunidades no sea un daño indemnizable, sino que solo en ocasiones hay pérdida de la oportunidad como daño y en ocasiones la pérdida de la oportunidad o se aplica mal o es simple un razonamiento presuntivo para conectar causalmente con el daño final. Esa, digamos, que es la tesis que yo pienso correcta. Yo utilizo el término de en sentido propio y en sentido impropio. La pérdida de la chance en sentido propio sería un tipo de daño y en sentido impropio sería una tesis que se utiliza para resolver problemas causales. ¿Cuándo tenemos un tipo de daños? Bueno, yo les cuento un par de casos que he visto en Chile recientemente, o uno sobre todo, porque ese es bastante claro. Se trata de una persona que participa en una concesión
y pierde la concesión, pero no porque se evaluaron sus antecedentes, sino que queda fuera por un error administrativo, o sea, no pudo concursar. Cuando va a impugnar la concesión, le dicen, bueno, ya fue ejecutada, perdón, ya fue adjudicada y se está ejecutando. Así que si usted tiene algún problema, vaya al juzgado civil. La persona se presenta al juzgado civil y hace una demanda por los perjuicios. Y la defensa del Consejo de Defensa del Estado chileno, que es una oficina que defiende al Estado, no es una corte, es, bueno, no sabíamos si él se iba a adjudicar la concesión. Esta gente alegan que habían unas probabilidades efectivas y allí se toma. A mí me parece que esa es la correcta forma de ver el problema de pérdida de la chance como daño. El otro ejemplo que me parece el mejor es un ejemplo de un profesor que se llama J.H. King, que es un ejemplo bien famoso, donde utiliza creo es un ejemplo inventado. Él dice, hay una persona que tiene un boleto para participar en un concurso. El concurso tiene una bolsa negra donde hay 100 bolitas, 80 son azules y 20 son rojas. El que saca una bolita roja se gana un premio. El señor le da el voucher para participar en el concurso a su abogado y su abogado lo pierde. Como el abogado lo pierde, esta persona no puede participar en el concurso. Este parece un caso de pérdida de la chance en sentido propio. Hay una probabilidad, el curso causal llega hasta, no se llega a desplegar, ¿cierto? Nosotros no podemos adjudicar el daño de que si se hubiese ganado o no el concurso. La otra posibilidad, dice King, es que la persona sí tiene el voucher, entra al concurso, introduce su mano en la bolsa negra, toma la bolita y antes de que la saque, alguien lo golpea, él cae al suelo, se caen todas las bolitas y se desprende la pelotita que él tenía en la mano. En este caso el curso causal se despliega. No es que él pierde una oportunidad, él actúa, toma la bolita y si nosotros lográsemos saber si tenía la roja en la mano o no, entonces podríamos saber si es causa o no. En este segundo caso es claramente un problema de índole causal. Ahora, lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál era la bolita que tenía en la mano, pero eso es materia de prueba. Y eventualmente, ¿cierto? Según la época histórica en la que se vea esto, uno podría contar con mejores mecanismos, yo qué sé, huellas dactilográficas, dactilares o cosas así, que podrían llegar a saber si esta persona había ganado o no. En el primer caso, si uno tuviese que evaluar cuál era la pérdida de la chance, ¿cierto? Porque la persona no pudo participar, uno tendría que decir, bueno, como habían 20 bolitas rojas y 80 azules, 20% de probabilidades y así se debería evaluar. Ese sería, a mi juicio, la forma propia de ver la pérdida de la chance. Y en el segundo caso, yo creo que no se debería reparar absolutamente nada si no se prueba cuál era la bolita que tenía en la mano. Esto genera problemas porque muchas veces esto dejaría a algunas víctimas sin reparación, pero sería la regla aplicada como nosotros entendemos que es el caso. Bien, respecto de los casos de la responsabilidad médica, y aquí acabo de leer el último número de la revista del instituto, yo pienso que es un error que ha ido cometiendo la jurisprudencia chilena y en algunos otros sitios también, de ver los casos de responsabilidad médica como un caso típico de pérdida de la chance. De hecho, de los 8 casos que hay en Chile, 7 son en ámbito médico y solamente hay 1 fuera del ámbito médico. Y yo creo que esta es una cosa que eventualmente habría que corregir. Ahora, si se va a utilizar en el ámbito médico, entonces no debería utilizarse como un tipo de daño, porque el problema es un problema de causa. Así que si se mantiene el nombre para resolver problemas causales, yo pienso que solamente podría utilizarse como un razonamiento presuntivo que funcionaría bajo un esquema que diría hay una oportunidad real de evitar el daño de haberse actuado, aunque sea en términos abstractos, ¿cierto? Luego, no hay prueba de que haya sido otra la causa que desencadenó el daño, y por lo tanto yo puedo presumir que fue la actuación del médico la que es la causa del daño, pero la causa del daño completo.
La consecuencia de adoptar una teoría como esta o un razonamiento presuntivo como esto o de utilizar la pérdida de la oportunidad dentro o como un esquema argumentativo presuntivo es que se repararía el daño total y no podría reducirse la indemnización. A mí me parece que esta es la doctrina correcta porque, como les digo, estas cosas no son neutrales y nosotros lo que tenemos, al menos en Chile, es pocas indemnizaciones y bajos montos. Entonces, no estaría yo por defender una teoría que fuese a hacer que sistemáticamente se redujeran las indemnizaciones, porque en el ámbito médico la incertidumbre causal está en todos los casos. Hay otras razones también para defender esta interpretación, pero no me voy a referir a ella acá. Solo para decirles cómo resolvió la jurisprudencia chilena los casos anteriores, le vuelvo sobre los ejemplos. En el caso del 49% de las probabilidades de que la persona se hubiese salvado, la jurisprudencia chilena dijo que en realidad se había perdido una oportunidad de sanarse. Porque si se hubiese probado que en el 51% o más de los casos la gente se hubiese salvado, entonces hubiese sido probada la causa, con el daño total, muerte. Pero como solo fue el 49%, entonces solo es una pérdida de la chance. El caso es bien curioso porque utilizaba la expresión de que tenía que rebajar la indemnización total al mismo tiempo que la Corte Suprema casaba y subía el monto indemnizatorio. Pero bueno, eso es una cosa solamente extraña. En el segundo caso, que es el caso de la abuela que no es atendida o es atendida mal, la Corte de Chile invoca también la teoría de la pérdida de la chance, pero dice que hay una conexión causal con la muerte de la persona. Y esta última teoría, o la aplicación de esta última teoría, ha sido criticada porque supuestamente aplicó mal la pérdida de la chance porque no reduce la indemnización. Como les digo, si aplicamos el razonamiento o la forma de entendimiento que les he contado, no habría problema con esto. Segundo problema, la categorización del daño moral. La categorización del rubro indemnizatorio del daño moral en Chile, yo creo que hay un acuerdo generalizado. Solo conozco un autor que se llama Fabián Elorriaga que defiende que deben haber autonomías de partidas indemnizatorias del daño moral. Creo que la doctrina y la jurisprudencia está bastante estable en el hecho de que se debe mantener dos grandes categorías: daño patrimonial y daño extrapatrimonial, y a ellas reconducir todos los otros tipos de formas de afectación de los intereses. Sin embargo, es habitual utilizar la categoría del daño corporal. No se utiliza daño a la persona, no se utiliza otro tipo de categorías. Ahí viene más bien del ámbito francés la idea del daño corporal, y esto se utiliza básicamente separando los sufrimientos y afecciones, que sería el pretium doloris, de la privación de goces generales de la vida. Y de esta manera se intenta hacer un símil con lo que pasa en el daño patrimonial entre daño emergente y lucro cesante. Pero, reitero, el derecho chileno creo que no estaría por hacer categorías autónomas de perjuicios indemnizables. Bueno, solo para concluir, yo creo que la categoría, como les decía, de la pérdida de la chance debe ser aceptada, pero debe ser aceptada simplemente como daño y rechazada respecto de problemas causales. Eso deberíamos avanzar en esa línea. Y respecto de las categorías, ¿cierto?, de daños morales, yo creo que en realidad con palabras y con teorías uno puede hacer lo que quiera. Uno podría hacer clasificaciones de diferente manera. No creo que una sea mucho mejor que la otra. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos una tradición, ¿cierto?,
que tiene unas categorías que son suficientemente amplias y que han dado buenos resultados para reparar los daños y para que la jurisprudencia pueda leer las sensibilidades sociales y pueda ir adaptando para cuando la sensibilidad social cambia nuevos tipos de daños. Y por eso es que a mí me parece que hacer taxonomías de daños indemnizables podría tener como resultado final acortar los rubros indemnizatorios. Solamente les cuento un último caso que se resolvió en Chile a propósito de estos nuevos daños. Se trata de estos casos de anticoncepciones fallidas. Eran casos que en Chile, como es un país muy conservador, eran rechazados de plano. Se decía, el nacimiento de un hijo nunca puede ser considerado un daño, ¿cierto? Y como en Chile estaba prohibido el aborto hasta ayer se aprobó, ayer se vio en el Tribunal Constitucional la ley que despenaliza el aborto, el problema ni siquiera se planteaba. ¿Qué sucedió? Bueno, que se empezaron a plantear unos casos, fue precisamente un caso donde había un mecanismo anticonceptivo subcutáneo, un pellet anticonceptivo que se llama allí, que se instaló. La muchacha que se instaló esto va con 17 años y va con su madre al consultorio y le dice al doctor, bueno, quiero iniciar relaciones sexuales, está aquí mi madre, toda esta cosa, quiero que esto sea por el libro, todo bien. Se lo implanta y a los 6 meses ella queda embarazada. Como la realidad siempre supera la ficción, esta niña da a luz el mismo día que tiene que hacer el examen de ingreso a la universidad. Justamente el día que tenía que hacer el examen, allí da luz. Así es que no puede hacer el examen, no queda en la universidad. Bueno, y se plantea el problema de la fragmentación del problema de vida, del plan de vida. En el juicio que a mí me tocó informar, bueno, había unos problemas causales importantes porque la defensa era que era un problema del producto defectuoso y la defensa del médico decía que el médico había instalado bien, o sea que el médico decía que era producto defectuoso y el fabricante decía que era mala instalación del médico. Pero en el caso lo importante que hay es que ante el argumento de que el hijo no puede ser considerado un daño, la Corte lo que vino a decir fue, no, mire, acá lo que hay es un derecho de autodeterminación reproductiva que fue violentado, fue un derecho que pone sobre la madre y esto, las consecuencias de esta violación tienen que ser reparadas. Así es que se avanzó en ese camino. Posteriormente a ese caso, les cuento porque este es interesante de cómo va avanzando, ahora se han planteado otros casos de pérdidas de las oportunidades, pero ahora los abogados, en lugar de pedir solamente el daño moral por infracción al derecho a autodeterminación reproductiva, ahora han pedido la manutención del menor hasta los 25 años. Yo revisé jurisprudencia y sobre este tema en Alemania y en Brasil hay una sentencia reciente donde se ha dado, y colombiana también hay una sentencia, si a alguien le interesa yo la tengo por ahí, hay una sola pero que no dio la manutención. Creo que se basó sobre la idea, puede que alguien me esté equivocando, la chilena sí lo hizo así, sobre el argumento de que los deberes de familia, en especial la obligación de alimentar, es recíproca y no se puede transferir. Yo creo que el argumento no es bueno desde el punto de vista técnico porque en realidad, ¿cierto?, el acto del médico hace que en el patrimonio del padre y la madre se genere la obligación de mantener y por lo tanto el daño es del padre y la madre y no del infante. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Para terminar simplemente lo que les digo es que yo no estaría por el tema de las taxonomías porque a mi juicio hacer una taxonomía de daños morales indemnizables petrificaría, ¿cierto?, los intereses que son dignos de protección y haría, dependiendo de la cultura jurídica del país, que después fuese muy difícil generar nuevos daños por afectación de otros intereses lícitos que no estuviesen en la taxonomía legal. Muchas gracias.